A reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saul still breathing. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. On his journey, En el viaje, cerca ya de Damasco, a light from de the repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. fell to the ground. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saul, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? he said. Preguntó él, ¿quién eres, Señor? The reply came. Respondió la voz, soy Jesús, a quien tú persigues. Now get up. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. The men who were Sus traveling compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saul got up from Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. so they led him. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, And he neither sin ate. comer ni beber. There was a disciple. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. And the Lord said El to Señor lo llamó en una visión. Ananias. Ananías, He answered, respondió él, Here I am. aquí estoy, Señor. The Lord said, El Señor le dijo, Get up and go ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. man from Tarsus named Saul. Está He is there, orando and in a y ha vision visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. that he may regain his sight. Ananías But Ananias contestó, Lord, I've Señor, heard many sources he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. and here he Además trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu the nombre. Lord said to him, El Señor le dijo, Go, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. and I will show him. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. So Ananias went, Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, Saul, my brother, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, you came. me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Immediately Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. he got up and Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. he stayed some Se quedó unos días con los discípulos de Damasco and he began y luego se puso a predicar en las sinagogas he is. afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Verbum Domini. Go out to all the world. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Praise the Lord, all you. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. For steadfast Firme su misericordia con nosotros, fidelity of the su Lord. fidelidad permanece por siempre. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Whoever eats my flesh and El que come mi carne y bebe mi sangre, remains in me, habita en mí y yo en él, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The Jews quarreled among En them. aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesus said to them, Entonces Jesús les dijo, Amen, amen, les aseguro unless you que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, do not have no life. tienen vida en ustedes. Whoever eats my El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, and I will y raise him. yo lo resucitaré en el último For día. my flesh Mi is carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. whoever eats my flesh and drinks my blood. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Just as the living El Father Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, also the one who el que me come have life. vivirá por mí. This is the Este es el pan que ha bajado del cielo, unlike your no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. whoever eats this El que bread. coma este pan vivirá para siempre. These things he said Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Verbum Domini. Did you see in the news about the ¿Vieron en las noticias acerca del hombre que reputable vendía pastillas que supuestamente decía and proporcionaban inmortalidad? Así que prison? por And when they hacer publicidad falsa fue checked out, they discovered mandado a prisión, y cuando verificaron sus antecedentes se dieron cuenta que había sido arrestado 3 veces antes por el mismo delito. Una vez en 1782, otra en 1834 y otra en 1920. Of course, that's a joke. And Por supuesto, es una broma, y la cuento porque in this life that we no hay nada en esta vida que ingest no podamos ingerir is going to give us que vaya a darnos immortality. inmortalidad. In fact, even though De hecho, a pesar que los geneticistas hoy en día dicen, oh, algún día vamos a resolver ese problema de la ancianidad, así que están llegando a nivel celular y ven cómo las células hope they van en declive y tienen la esperanza que algún día van a poder resolver este problema de la ancianidad y que tendremos inmortalidad, potential que hay potencial ahí. that'll ever be No creo que alguna vez habrá potencial en esto, If it was, pero incluso si lo hubiera, quisieran eso de verdad, really want quisieran life realmente forever. esta vida para siempre. Now, I'm from Iowa, and I often Yo soy de Iowa y a menudo hablo acerca de ello. De hecho, me crié cerca del campo de los sueños, donde se is this filmó la película. this is Iowa. ¿Ese es el cielo? No, es Iowa. Heaven even in Iowa. No hay cielo ni siquiera en Iowa, pero anhelamos algo más. Anhelamos una verdadera tierra We get homesick for our natal. homeland. Extrañamos nuestra verdadera tierra natal en el cielo. Even the chapter E 11 incluso of en the el letter to the Hebrews, capítulo 11 de la carta a los Hebreos habla de esto. chapter 11 is this El great capítulo 11 chapter dice on faith, ese gran capítulo acerca de la fe. and it talks about Y habla acerca de estas grandes figuras de la antigüedad, de Abraham y Sara, Abel y Noé, y habla de otros más. the letter to the Y Hebrews. aquí es lo que la carta a los Hebreos These dice. all died in faith, Todos ellos murieron en la fe, received sin haber recibido lo que fue having prometido, seen it and greeted it from afar. sino lo que Having lo acknowledged that vieron desde lejos, strangers and exiles con el conocimiento de que eran they were forasteros y exiliados en la tierra. Eran forasteros y extraños sobre la tierra. Y luego continúa. thus made Los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria. if they had been thinking Pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, would have had the habrían tenido ocasión de retornar but as it a is, ella. desire Más bien, aspiran a una mejor a heavenly one. patria, a la celestial. Therefore God is Por eso Dios no se avergüenza de ellos,
de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad. When the friars begin our prayers, Cuando los frailes empezamos nuestras oraciones en la mañana, lo primero que tenemos es la exposición del Sagrado Sacramento, que comienza en esta capilla y que nuestros empleados llevan a cabo a lo largo del día durante la semana laboral. Comienzan a las 6 de la mañana con la exposición y cantamos un himno eucarístico de Santo Tomás de Aquino. Él escribió 5 himnos eucarísticos y 2 de los versículos tradicionalmente son cantados cuando comenzamos la exposición del Santísimo Sacramento, el O Salutaris. and I love the conclusion of Y that. me encanta la conclusión de ese himno. It says, Dice, "Vitam qui sine vitam sine termino." termino, Qui vitam, qui vitam, la vita without sine termino, sin without end. término, en final, End. la vida sin final. Nobis donet, grant Nobis donet, in patria, concédenos in patria, in our true homeland, our en nuestra true patria homeland. verdadera. Amén. Qui vitam sine Qui termino, vitam sine termino, la vida sin término. donet Nobis donet in patria in patria. Amén. to us, Concédenos native land, our homeland of heaven. en nuestra patria verdadera del cielo. Jesus says that he has something Así que Jesús dice que Él tiene algo que nos va a dar vida eterna. Hemos estado leyendo a través del capítulo 6 del Evangelio según San Juan y el Evangelio de hoy concluyó con Jesús like your diciendo, ate and still died. a diferencia de vuestros padres que lo comieron y murieron, el que come este pan vivirá para siempre. And that the one who eats his flesh and drinks his blood Y el remains in que come de su carne y bebe de su sangre permanecerá en Él y Él en ellos. This is our communion, our holy Esta es nuestra comunión con Él gift of the Holy en el don de la Sagrada Eucaristía. Así que este es ese alimento de la inmortalidad. Este es aquel remedio para la muerte. foretaste not Esta es an immortal aquella pequeña prefiguración, no de una vida inmortal aquí sobre la tierra, sino prefiguración de aquella vida celestial que anhelamos, nuestra patria verdadera que está en el cielo, Easter season rejoices in. de lo que se regocija en nuestro tiempo de Pascua. Porque el tiempo litúrgico más largo del año es el tiempo pascual, porque señala hacia aquella realidad de que la eternidad es nuestra patria verdadera en el cielo. Esa es nuestra patria verdadera que está en el cielo. A couple of days ago, Hace un par de días atrás estaba visitando a lady una who was in a car desafortunada jovencita que estuvo en un accidente automovilístico y tuvo traumatismo severo a la cabeza. La familia no es católica, pero yo tuve mucho gusto de ir ahí y rezar con ellos y rezar por ella. and Y with the family cuando hablaba con la familia, Easter season that les was hablaba acerca del tiempo de Pascua que celebramos como católicos. Tenemos este tiempo entre la resurrección, la celebración de la resurrección y la ascensión del Señor al cielo. Y luego el Pentecostés, porque Jesús se aparece en la tierra durante 40 días. so liturgically we Así celebrate que litúrgicamente celebramos esto también durante estos 40 días the 10 additional days until Pentecost. antes de su ascensión y luego los 10 días adicionales hasta el domingo de Pentecostés. Y les dije, el Señor dijo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, la paz está entre ellos. Y también les mencioné, durante este tiempo de Pascua, It seems like parece que el Señor resucitado está presente muy tangiblemente entre nosotros. Tenemos casi un sentido tangible de que el Señor está aquí con nosotros. we're here, we're Les dije, estamos aquí rezando. Él está aquí en medio de nosotros. so I read Así que les leí passage un from pasaje de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, y prayed for rezamos young lady, por la jovencita and they said, it was the y first dijeron que es la primera vez que ella había mostrado algún tipo de respuesta. and that's what the risen Lord Y eso es lo que el Señor resucitado trae. Trae vida, trae su gracia a nosotros en este tiempo. Los Hechos de los Apóstoles relatan. and as we're going through Y al repasar los Hechos de los Apóstoles, ¿qué nos dice la primera lectura que tuvimos hoy de los Hechos capítulo 9? La conversión de Saulo. ¿Qué nos dice esto? it tells us that there's Nos more dice work que in the world. hay mucho más obrando en el mundo de lo que se puede ver. There's much going on. Hay mucho que está pasando. There've been several Y ha habido varios artículos convincentes recientemente acerca de cómo el cristianismo es el grupo más perseguido en el mundo hoy en día. can go through many different Y examples pueden ver muchos ejemplos en los que los cristianos sufren persecución in many ways.
por doquier, en muchas formas, e incluso en nuestro propio país, aquí en los Estados Unidos, vemos un antagonismo en aumento hacia el cristianismo y los valores morales cristianos, e incluso querer vivir según nuestro legado cristiano. Hay un verdadero antagonismo contra esto. Y no obstante, el cristianismo, a pesar que escuchamos a Saulo, ¿cómo comenzó la lectura de hoy? Aún seguía echando amenazas de muerte. Es una acusación bastante severa. Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Quería llevárselos en cadenas de Damasco y llevárselos a Jerusalén, así como había estado yendo de casa en casa, mandando a gente a prisión. Él odiaba a aquellos que eran discípulos de Jesucristo. Los quería erradicar de la faz de la tierra. Pero en el mundo hay mucho más de lo que se ve con los ojos. Saulo, ¿por qué me persigues? Así que Cristo está presente en su iglesia. Y no hay nada, no hay ninguna fuerza física o espiritual que destruirá al cristianismo, porque el Señor ha resucitado. Así que cuando Ananías recibe el llamado de ir a buscar a Saulo, el Señor le dice, ¿y por qué escoge el Señor a Saulo? Este hombre es un instrumento escogido mío. ¿Qué? Para llevar mi nombre ante gentiles, reyes e hijos de Israel, y le mostraré lo que ha de sufrir por mi nombre. Así que cuando Ananías va donde él, le dice, el Señor me mandó. ¿Quién es el Señor? Jesús, quien se te pareció en el camino, para que recuperes la vista y estés lleno del Espíritu Santo. Así que fue bautizado e inmediatamente empezó a proclamar a Jesús. Hay mucho más que ocurre en el mundo de lo que se puede ver con los ojos. El Señor está con nosotros. Él obra en aquellos que creen en Él. Hoy en los Estados Unidos celebramos un santo estadounidense nacido en Bélgica, pero quien vivió su vocación en Hawái. San Damián, el sacerdote de los leprosos, vivió durante 16 años atendiendo a aquellos que sufrían de la enfermedad de Hansen, lepra, en la isla de Molokai, en Hawái. Es interesante cuando uno piensa sobre el Evangelio de hoy. ¿Cómo se llama la congregación religiosa a la que él pertenecía? Es un título largo. La congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento del altar. Es un nombre bien largo. Ese es el título oficial. La congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María y la adoración perpetua del Santísimo Sacramento del altar. Qué título tan hermoso, sin embargo. Y aquí tenemos lo que él dijo acerca de su ministerio a los desafortunados ahí, en Molokai. Primero tuvimos en nuestro oficio de lecturas hoy una carta que le escribió a su superior general cuando recién acababa de empezar ahí. Dijo que tenía 800 ahí en la parroquia de San Filomena, en aquella remota isla. Dijo, casi la mitad son no católicos. Aquí estoy en medio de mis queridos leprosos. Es terrible verlos, cierto, pero son almas redimidas por el precio de la sangre de nuestro querido Salvador. También en su misericordia, Él también consoló a los leprosos. Si yo no puedo curarlos como lo hizo, por lo menos puedo consolarlos. Y por el santo ministerio que en su bondad me ha encomendado, espero que muchos entre ellos, purificados de la lepra del alma, se presenten ante su tribunal preparados para ingresar en la comunión de los santos en el cielo. Y continúa, mi capilla, que era demasiado grande las primeras 2 semanas que estuve aquí, ahora es demasiado pequeña. 3 semanas seguidas he tenido que pedirle a algunos de los cristianos mayores que se queden afuera, que miren por las ventanas para poder dar sus lugares a los que
los recién llegados, o a los alejados que han regresado, o a los catecúmenos, de quienes siempre hay algunos. Aparte de los domingos, siempre hay un buen número que viene regularmente a la misa y el rosario de la noche cada día de la semana. Así que es curioso, él fue su primer párroco residente y él no se dio cuenta que eso de hecho es lo que iba a ocurrir. Él pensó que iba a ser solamente, se iba a quedar 3 meses y después 3 meses más, pero hubo un malentendido y terminó quedándose ahí el resto de su vida, unos 16 años. Y de hecho, en la frase, en una carta que el obispo le escribió, puedes permanecer todo el tiempo que tu devoción te dicte. Y él pasó el resto de su vida ahí. Contrajo la enfermedad y murió y ahora es celebrado como un santo de la Iglesia. Me gustaría concluir con unas palabras de San Damián que él dijo acerca del Santísimo Sacramento y cuán importante fue para él tener el Santísimo Sacramento en sus humildes capillas. Palabras que creo que todos podemos acoger en nuestros corazones, en nuestras vidas diarias y dificultades, al esforzarnos por alcanzar esa gloria en el cielo, nuestra patria verdadera en el cielo. San Damián escribió: si no fuera por la constante presencia de nuestro Maestro Divino en nuestra humilde capilla, no hubiera encontrado posible perseverar en compartir la vida de los afligidos en Molokai. La Eucaristía es el pan que da fuerza. Es al mismo tiempo la prueba más elocuente del amor del Señor y el medio más poderoso de fomentar su amor en nosotros. Él se entrega a diario para que nuestros corazones, como carbones encendidos, puedan encender los corazones de los fieles.